Aleluya. Bendecimos a la vida del siervo eh, Robert. Acaba de estar con ustedes en esta cumbre ministerial internacional que Dios ha puesto en el corazón del profeta Eliseo allí en Perú. Sé que a lo largo del día otros conferencistas me han precedido, pero doy gracias a Dios por este tiempo, por este momento en que hoy finalizamos esta cumbre por el día de hoy. Ayer miércoles y hoy jueves han sido unos días de mucho trabajo. Sé que han habido complicaciones, pero tenemos toda la disposición, la buena disposición de ser instrumentos en las manos de Dios para poder traer una palabra que edifique a tu espíritu. Y bueno, yo he tenido a bien el día de hoy, en este cierre, quiero compartirles una reflexión. Me presento para los que se están conectando. Soy el ministro de Jesucristo, Edgar Alexander Flores Pérez. Como decía, siervo de Jesucristo, por amor. He sido un hombre que conoció a su Salvador, a Jesucristo, a la edad de 8 años, después de haber sido desahuciado desde mi nacimiento. 14 meses estuve en terapia intensiva por malformación intestinal. Fui intervenido más de una vez, casi 10 o 15 veces en el estómago con reconstrucción, 2 flebotomías en la pierna. Estuve metido en una incubadora por casi 2 años en terapia intensiva. Pero cuando ya dieron lo contaba ayer, cuando dieron la noticia de que ya estaba muerto, que por tercera vez me habían desahuciado, Jesucristo me resucitó. Los doctores decían, no sabemos qué pasó, no creo que dure mucho. Ya se murió el que dijo eso. Así que a los 8 años de edad tuve una experiencia donde Jesús se me apareció, mi Salvador, y me dijo, soy Jesús, quien te dio vida cuando estabas muerto. Y desde allí han pasado 40 años y su mano no me ha soltado. Él ha sido mi socorro, mi sustento, mi ayuda, mi amigo, y fue el primer cristiano en mi casa. Y a esa edad comencé a congregarme en el ministerio donde pertenezco, Avivamiento Emmanuel para las Naciones, Venezuela. Han sido 40 años. Como dice la Escritura, marido de una sola mujer que desea obispado, miembro de una sola iglesia. Allí llevo 40 años y Dios me ha permitido crecer en el ministerio. Pertenecí por 30 y tantos años activo como músico desde los 14 años en la iglesia. Luego fui enviado al ministerio a abrir una obra. Tengo sedes aquí en la ciudad de Guatire, en el municipio de Zamora, en el estado Miranda, aquí en Venezuela, donde me encuentro. Y tenemos una sede que aperturamos en Guayaquil, Ecuador, que estamos trabajando arduamente, llevando el mensaje del Evangelio. Y quiero hablarles hoy, primeramente, agradecer a todos aquellos que se han conectado y los que se van a conectar cuando ya esta transmisión culmine y sea colgada, usted pueda volver a verla, pues sea de edificación para tu vida. Quiero entonar un cántico porque en esa oportunidad que Jesús se me apareció y me habló de lo que Él había hecho por mí,
me hizo un músico, porque parte de los diagnósticos médicos, lo que decían, era que no iba a poder hacer muchas cosas. Pero contra todo diagnóstico, Jesús me hizo un músico, un adorador, un salmista. Y quiero entonarte una de las canciones que me regaló, y fue algo curioso. Me la entregó un día viendo el video del testimonio el avivamiento de la calle de Azusa. Y viendo ese video, me vino una canción a mi espíritu y le he titulado Puedo ver a Cristo. Quiero que tú la escuches y seguidamente, después de adorar al Señor por un instante, vamos a tener ya entrar en el tema, en la reflexión que he preparado para ti. Puedo ver a Cristo, puedo ver a Cristo, puedo ver a Cristo, a Jesús, mi Salvador. Eso es todo lo que dice. Puedo ver a Cristo, puedo ver a Cristo, puedo ver a Cristo, a Jesús mi Salvador. I can see to Jesus, I can see to Jesus, I can see to Jesus, Jesus my Savior. I can see to Jesus, I can see to Jesus, I can see to Jesus, Jesus my Savior. Puedo ver a Cristo, puedo ver a Cristo, puedo ver a Cristo, puedo ver a Cristo, a Jesús, mi Salvador, a Jesús, mi Salvador, a Jesús, mi Salvador. Aleluya. Y lo que no les conté al inicio es que esa canción, cuando me la regaló el Señor, me la dio en inglés. Y yo no hablo inglés fluidamente, como dicen esa propaganda, sin hacerle propaganda a estas empresas. Era un chicken rechicken. Pero Dios quería que le adorara con esa canción, y aunque dice solamente eso, puedo ver a Cristo, a Jesús, mi Salvador. Yo no sé qué problemas tú puedes estar pasando, qué dificultad, qué diagnóstico médico te dieron, qué cuadro patológico tú has venido presentando donde te han dicho que no hay nada que hacer. Pero yo te aconsejo hoy, si quieres recibir un consejo, este es mi consejo. Si vuelves tu mirada a Jesús, todo puede cambiar. Si vienes y comienzas a mirar a Jesús, todo puede cambiar. Él está listo, dispuesto para traer cambios a tu vida. Solamente tienes que mirar. Y quien mira a Él no es avergonzado. Entonces quiero compartirte hoy el tema que yo he traído, la reflexión
que he traído en esta noche para cerrar esta cumbre ministerial internacional Perú 2022. Han habido participaciones no solamente de mis hermanos peruanos, en este caso yo estoy acá en Venezuela, y hoy quise hacerle honor a mi país. Me puse un traje típico de nuestra nación, lo llamamos liqui liqui. Quise honrar mi país y por esa razón usted me ve a mí con este traje, este atuendo. Es un traje típico de mi país y quise honrar a mi país Venezuela con este traje el día de hoy. Y quiero hablarles un tema sobre la autoridad delegada. Esta cumbre se ha dado la tarea de hablar sobre los ministerios quíntuples, el ministerio quíntuple, el apostólico, profético, evangelista, pastores y maestros, a lo largo de estos 2 días. Y he visto pues que la mayoría han traído conceptos, han traído una explicación bien minuciosa sobre el tema de lo que es el apostolado, lo que es el profeta, el evangelista, el maestro y el pastor. Pero hoy yo quiero hablarte de que lo que hace o lo que hizo que esos ministerios funcionaran, lo que hizo que esos ministerios funcionaran, lo que le dio activación a esos ministerios fue que fueron delegados con una autoridad delegada, fueron dados y establecidos, constituidos con una autoridad delegada. Entonces lo que los hace ser apóstol, pastor, maestro, evangelista, profeta, usted conoce el orden. Lo que hace que cada uno de ellos, de estos ministerios, funcionen a la perfección, cumplan su propósito y el diseño que Dios estableció para cada uno de ellos y las funciones específicas que todos deben tener, es que fueron autoridades delegadas. Jesús les dio autoridad y les dijo: id, haced discípulos, orad por los muertos y resuciten muertos, sanen enfermos, liberten al cautivo, echen fuera demonios. Entonces, todo eso ocurrió y ocurre en nuestros días porque se estableció, se constituyó una autoridad delegada. ¿Usted se acuerda aquellos jóvenes que estaban tratando de reprender a un endemoniado y le decían: yo te reprendo, yo te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo? Y dice que, que el endemoniado, los demonios le dijeron: yo conozco a Pablo, yo sé quién es Jesús, conozco a Jesús, yo sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y le han dado una paliza, salieron corriendo medio desnudos. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué el endemoniado no se le sujetó si estaban reprendiéndolo en el nombre de Jesús? Porque Jesús no les había dado a ellos esa autoridad. Fíjense que ocurrió algo importante y fue algo que se repitió cuando Dios le dice a Moisés que orara por 70 hombres, en el cual él iba a poner su espíritu para que le ayudaran a juzgar el pueblo, y él iba a darle, de la autoridad que él tenía, él iba a delegar sobre ellos funciones específicas sobre 500, sobre 10, sobre 1000, sobre 5000, y cada quien según la capacidad que tenía para responder
a esa autoridad delegada. Y dice que aparte de esos 70, aparecieron 2 personas más que en sus casas tal vez no pudieron llegar, o tal vez tenían el deseo de estar allí entre esos 70 llamados por Moisés, delegados por Moisés para orar por ellos. Y tal vez alguien le dijo, es que son 70 los que están llamando. Y dice que cuando Moisés se enteró, él se alegró, porque aunque no estaban presentes físicamente en el grupo de los 70, en su corazón había un genuino deseo por servir a su Señor. Y ese deseo genuino de servicio hizo que ellos fueran tocados por esa autoridad delegada. Y cuando Jesús mandó a los 70, ellos regresaron y decían, Señor, por allí hay 2 personas haciendo milagros en tu nombre. No fue el caso de Pablo, fue otro caso totalmente distinto. Y Jesús dijo, no se lo impidan. No tenían la credencial a lo mejor. No tenían el nombramiento público. No tenían un llamamiento público para servir a Jesús. Pero en sus corazones había tal genuinidad que Jesús dijo, no se los impidan, porque el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero hablarte de el principio claro sobre lo que es una autoridad delegada. Para poder ejercer un llamado, para poder ejercer un liderazgo, para poder ejercer un ministerio, tú necesitas ser delegado por alguien superior. Y quiero hablarte de esto. Todos sabemos que Dios es la autoridad máxima sobre todas las cosas. La esencia misma de la autoridad, la cual es ejercida en forma directa y en forma delegada o representativa, lo que implica que la autoridad nace en Dios. Luego, a través de Cristo, ejercerla sobre nosotros. Dice Romanos 13:1, una cita muy conocida por todos nosotros. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Aquí dice, en la versión Reina Valera, dice de la manera siguiente. Sométase, verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por eso la cita que se ha estado mencionando y recalcando durante estos 2 días es Efesios 4:11, cuando dice que Jesús estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Jesús estableció. Y la orden de Pablo es que se sometan a esas autoridades superiores. Porque esas autoridades están establecidas, están constituidas por Dios. Y dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces,
Nadie que no está bajo autoridad puede ejercer autoridad. Y quien se resiste, cuando habla de resistencia, no está hablando de soportar allí aguantando, no, está hablando de hacer oposición. Quien se opone a lo establecido por Dios, se opone a Dios mismo. Entonces, quien se opone al liderazgo apostólico genuino, quien se opone al liderazgo genuino evangelista, quien se opone a un maestro, quien se opone a un pastor que ha sido establecido, constituido por Dios a través de autoridades superiores sobre ese hombre o esa mujer, quien se oponga a esa autoridad delegada por Dios, se está oponiendo a Dios mismo. Entonces, la clave de que haya una activación del ministerio quíntuple en este tiempo es sujetarse a las autoridades establecidas por Dios. Entonces, hay elementos de la autoridad delegada. Esa palabra autoridad que también la han hablado mucho, la han mencionado mucho en estos 2 días, viene del griego eusocia, que significa poder de gobernar. Mayordomía. Es el derecho de ejercer poder. Jesús delegó a los 70 su autoridad para echar fuera demonios. Toda vez que tú ejerces una autoridad delegada, delante de aquel sobre el cual tú has sido puesto, se va a ver la autoridad no tuya como persona. Cuando alguien va delegado por un superior, no va en su propio nombre. Representa el nombre de aquel que lo envió. Así pasa con los embajadores. Los embajadores son la autoridad delegada delante de un gobierno en un país con la facultad de hablar en nombre de la nación que representa. Y el apóstol Pablo dice que tú y yo somos embajadores de Cristo. Somos la autoridad delegada de parte de Dios para gobernar aquí en la tierra, establecer el reino de Dios en la tierra. Por eso es importante que tengamos claro esto y que estemos legalmente constituidos por Dios. Si eres alguien quien dice tener un ministerio y no tienes quien te represente, no tienes alguien que te supervise, alguien que te corrija, alguien que te instruya, entonces tu autoridad está en juego, es cuestionable. Puede ser que termines desnudo, golpeado y avergonzado. Porque cuando tú vas con la autoridad delegada correctamente, viene con los reportes que vinieron estos 70. Señor, wow, los demonios se nos sujetan. Y Jesús le dijo, no se alegren tanto porque los demonios se les sujetan. Ustedes deben estar alegres que por estar delegados por mí y haber aceptado ese compromiso, ese llamamiento, y por tenerme a mí como su Señor, su nombre estará escrito en el libro de los cielos. A ustedes les debe importar, más que se les sujeten la gente, es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso debe ser nuestra preocupación. No tanto que la gente nos siga, nos aplauda, nos ovacione, nos reconozca, que ese es otro tema que después hablaremos.
Esta humanidad busca siempre eso, reconocimiento, busca que le den aplausos. Si hiciste lo que se te mandó hacer, eso es todo. No hay más nada. Gózate con saber que tu nombre está escrito en el cielo. Entonces, poder, autoridad, poder. Poder viene del griego que usted conoce mucho ese término, dunamis o dinamis. Es el dinamismo, es motor, es el motor que capacita a una persona para cumplir con una tarea o misión. Poder. Por eso Jesús, al ascender al cielo, sopló sobre los discípulos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y ahí fue que le entregó la gran comisión. Les dio autoridad, les dio poder. De hecho, les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y cuando sean investidos del poder de lo alto, cuando la autoridad delegada que yo les estoy dando sea confirmada por el Espíritu Santo, entonces tendrán las capacidades, las competencias para testificar de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos en la tierra. Lo que los hizo ser capaces de testificar fue que estaban investidos del poder y la autoridad de Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Entonces, muchos líderes en este tiempo quieren tener, repito, el reconocimiento, quieren tener aplausos, quieren tener una cantidad de beneficios. O exigen beneficios importantes o beneficios que para ellos representan comodidad, representan estar bien, pero todo eso va en contra de lo que está escrito. Jesús dijo a través de Pedro que era necesario padecer por causa de Cristo. Tienes un ministerio, tienes un llamado, debes armarte de un pensamiento. Vas a padecer. Vas a ser afligido. Por eso Pablo dijo, en el cumplimiento de esta autoridad delegada que me ha sido conferida por Jesucristo, yo he aprendido a estar contento sin importar cuál sea mi circunstancia. Si hay comida, alabado sea Cristo. Si no hay que comer, alabado sea Cristo. Hay abundancia, gloria a Dios. Hay escasez, gloria a Dios. Un verdadero hombre y mujer de Dios que está debidamente investido de autoridad delegada, nunca se va a oponer al trato de Dios en su vida. Puede ser que al momento se resista, somos humanos, pero el deseo de agradar a su Señor va a estar por encima de cualquier sufrimiento. Los ministerios de este tiempo, yo veo con asombro, repito, no están dispuestos a padecer, no están dispuestos a sufrir y aún más, no están dispuestos a morir. Cuando Jesús dijo, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, entonces la ganará. Y le dijo que cada uno debía llevar su propia cruz.
Ahora no queremos una cruz. Hay una necesidad e inmediatamente vamos y reclamamos, Dios, yo soy tu siervo, ¿cómo es posible que yo esté viviendo esto? Y Jesús diciendo, ¿qué le pasa a este señor? ¿Qué le pasa a este hijo mío, vale? Se olvidó de que mi yugo era fácil y que mi carga era ligera. Cuando tú aceptaste el llamado al ministerio, a ti te fue puesto un yugo y te fue puesta una carga. Que el yugo es fácil y la carga es ligera, sí, pero te fue puesto un yugo y te fue puesta una carga que tú debes llevar. No la vas a llevar solo. Jesús está contigo. El Espíritu Santo estará contigo. Pero indefectiblemente vas a sentir el peso de esa cruz. Porque Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí y ser una autoridad delegada mía, debe estar dispuesto a llevar su cruz, tomar su cruz cada día, negarse a sí mismo y seguirme. Alabado sea Cristo. Muchos ministros de este tiempo, marca ADME, ministerios marca ADME, con un llamamiento, no con un llamamiento, sino con un llamamiento, no están dispuestos a sufrir, no están dispuestos a padecer, no están dispuestos a llevar, como dice Pablo, las marcas de Cristo en su cuerpo. Por eso es importante que entendamos el verdadero significado del ministerio quíntuple, de la importancia de estos 5 ministerios activos en este tiempo en la iglesia. Es importante que lo entendamos. Porque es fácil tener un título. Fíjate que vemos a un Felipe que la investidura, la autoridad delegada que le fue conferida fue como diácono. Pero él no se quedó allí. Terminó siendo un evangelista. Y hablamos de con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. Pero está escrito que un evangelista, un hombre llamado Felipe, que era diácono al inicio, que comenzó sirviendo en las mesas, se transformó en tremendo evangelista. Y es hasta donde yo tengo conocimiento de todos los apóstoles, lo que Jesús hizo con este hombre llamado Felipe fue tan tremendo que fue traspuesto de un lugar a otro. Y cuando hay sanidad en el corazón y tú entiendes la autoridad que te ha sido delegada y de quién viene y con qué propósito te la dieron, tú no vas a pelear con nadie más. No hace falta que tú pelees con el maestro, no tiene necesidad de pelear con el pastor. El pastor no tiene necesidad de pelear con el apóstol. El apóstol no tiene necesidad de pelear con el evangelista. El evangelista no peleará. Lo que quiero decir es que no hay contienda, porque cada función, cada uno cumple su función específica y hay un solo propósito en común. Para los 5 ministerios tienen un propósito en común: edificación del cuerpo de Cristo. Llevar al cuerpo de Cristo a la estatura de un varón perfecto. Y solo se puede lograr siendo dignos representantes de una autoridad delegada. Entonces, hablamos del poder. Ahora quiero hablarte de lo que es responsabilidad. Una autoridad delegada no solamente tiene autoridad, no solamente tiene poder,
también recibe responsabilidades. Muchos quieren la gloria, pero no quieren pagar un precio. Otros ven la gloria y desconocen la historia. Es fácil decir, ese traje le queda bien ese varón. Seguramente, ¿de dónde lo habrá sacado? Ven la gloria, desconocen la historia. No saben cuánto tiempo pasó, tal vez, con un solo pantalón, con un solo par de zapatos. Y ahora que por causa de su fidelidad, de su integridad, de su obediencia a su Señor, aquel que le dio la autoridad delegada, Él le concedió, le recompensó su trabajo, bendiciéndole con ropa buena, con zapatos buenos, buenos zapatos. Entonces es fácil criticar cuando se desconoce el trasfondo. Entonces, otro de los puntos importantes de la autoridad delegada es la responsabilidad. ¿Y qué es responsabilidad? Es la disposición a ser evaluado. Yo estoy seguro que si el Señor mete la lupa en muchos ministerios, algunos autoproclamados ministros, va a conseguirse con muchas deficiencias. Porque cuando no hay una autoridad delegada genuina, la gente no tiene responsabilidad. Dice, responsabilidad es la disposición a ser evaluado. Implica aceptar conscientemente la respuesta y los resultados. Mucha gente que está en autoridad quiere el derecho para usar el poder, pero no quieren ser responsables de sus actos. Esto es poderoso. ¿Cuántos ministros o mal llamados ministros, mal llamados líderes, andan haciendo cosas que ofenden, que maltratan a las ovejas, que dañan a la gente, que dejan en tela de juicio el testimonio de Jesucristo a través de sus acciones incorrectas, de su responsabilidad? Tantas cosas que uno ha visto, mira, en 40 años que tengo que Jesús se me apareció, cuántas cosas no he visto, cuántas cosas no he vivido, de cuántas cosas no he sido testigo. Pero lo único que me ha sostenido en pie y que me ha hecho estar firme en Jesús es que yo sé que quien me llamó es perfecto. Una oportunidad, te voy a contar algo breve. Tuve una hermana, yo estaba tocando el piano en la iglesia y una hermana se montó a cantar y dijo, alabado sea el Señor, gloria a Jesucristo. Bueno, hermanos, vamos a cantar, aunque no hay músico, vamos a cantar. Y yo estaba sentado al piano y decía, no hay músico, pero hay gargantas. Y yo decía, Dios mío eterno. Y mira, yo me paré de esa silla, de ese piano donde estaba sentado, y comencé a avanzar hacia la puerta para irme. Era un joven de 17 años, de 14, 16 por ahí. Era un adolescente. Pero cuando me levanté y me dispuse a irme porque no podía soportar que la persona dijera que no había músico, pero que había gargantas y voces para cantar, estando yo ahí haciendo un esfuerzo, bueno, terrible. Y cuando ya yo estoy camino a la puerta, escuché la voz de mi amado Jesús, que me dijo, Alexander, ¿quién te llamó? Y yo dije, tú me llamaste, Señor. ¿Para quién tocas tú? Para ti, Señor Jesús. Y me dijo, entonces regresa
y vuelve a tu lugar. Sírveme y toca para mí. Aleluya. Cuando tú entiendes a quién sirves, para quién haces las cosas, vas a ver insignificante las ofensas. Al principio para mí esa ofensa me golpeó mucho en lo humano, en el ego, pero Jesús quería mostrarme algo más excelente, que mi servicio debía ser por amor. Y estando allí me devolví. Y esa hermana cantó, se pasó toda la escala musical, más las que ella inventó. Y yo salí adelante. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces a la autoridad delegada es maltratada, es vejada, insultada, menospreciada, incomprendida. Pero cuando tú estás claro quién te llamó, quién te delegó la autoridad, tú vas a pasar por alto todo eso, porque tú sabes para quién trabajas. Pero cuando tú no tienes claro eso, por cualquier cosa, se van de la iglesia, se van en rebeldía y en rebelión, maldiciendo el ministerio y haciendo su propio reino, que lamentablemente nunca prospera. Porque Dios no bendice a los rebeldes. ¿Se acuerdan de Coré? Una autoridad delegada por Dios para trabajar a favor, en apoyo a Moisés. Pero un día, Coré se le subieron los humos y dijo: yo no quiero ser más autoridad delegada, yo quiero ser la autoridad. Yo también hablo de parte de Dios, y se logró convencer 200 principales. ¿Y sabes qué pasó? Su esposa y sus hijos se pararon firme delante de Coré y le dijeron: ni yo, tu esposa, ni mis hijos van a ir contigo en esta travesía loca. ¿Tú quieres ser rebelde? Sea rebelde usted solo. ¿Y sabes qué pasó? La tierra se abrió, y con todas sus cosas, todos los rebeldes descendieron al infierno vivos, con sus casas, con sus pertenencias, porque al rebelde se abre la tierra y caen en el hueco profundo de la desgracia, porque Dios no perdona la rebelión. Dios no perdona la rebelión, la castiga severamente. Cuando tú violas la confianza que se te dio y mal usas esa autoridad que se te confirió, vas a tener consecuencias. Aleluya. Y voy a seguir avanzando. Entonces, responsabilidad es la disposición a ser evaluado, implica aceptar conscientemente la respuesta y los resultados. Decía que mucha gente que está en autoridad quiere el derecho para usar el poder, pero no quiere ser responsable de sus actos. Por otro lado, hay quienes evitan, está la otra cara, están los que evitan las posiciones de liderazgo porque ellos no quieren responsabilidad. Dios fijó sus ojos
en hombres y mujeres para investirlos de autoridad delegada para que cumplieran una asignación. Pero estas personas, cuando ven que se sufre, cuando ven de que hay maltrato, lo dijo el apóstol Pablo, a nosotros nos ven como locos y a ustedes los ven como cuerdos. Entonces, el que tiene autoridad delegada, repito, muchas veces será incomprendido, despreciado, pero si permanece fiel, no para siempre será afligido aquel que ha sido investido de autoridad delegada. Hay ejemplos sobre esto. Por otro lado, hay quienes evitan posiciones de liderazgo porque ellos no quieren responsabilidad. Como hijos de Dios, no podemos evadir nuestras responsabilidades frente a la delegación dada por Dios. ¿Cuál fue para qué se nos dio autoridad también? Dice, ir y hacer discípulos. Se nos dio la autoridad para reconciliar al mundo con el Padre Celestial a través de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo que nos lleva a estar consciente de pecado, justicia y de juicio. Entonces, cuando se nos dijo ir y predicar el Evangelio, se nos confirió la autoridad delegada por Dios y por Jesús de poder predicar. Y por causa de ser delegado y creer en esa autoridad que se me confirió, entonces en nombre de Jesús, que muchos leen de corrido, dice, para el que cree, todo es posible. Para el que cree, estas señales seguirán a los que creen. A los que creen en su nombre, los que creen en su nombre. Y harán esto y harán lo otro. No dice en los que creen en su nombre. Las señales seguirán a los que creen. Coma, hay una pausa. Entonces, por causa de creer en la autoridad delegada que se te confirió, entonces en el nombre de Jesús, que fue quien te dio la autoridad, quien te dijo ir y hacer discípulo, entonces aquel Jesús que te dijo orar por los enfermos, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, todo eso se cumple. No solamente por creer, no basta con creer, tienes que creer y estar investido del poder de lo alto, y luego que eres investido y crees, entonces en el nombre de aquel, porque una autoridad delegada, repito, va en nombre de aquel que lo envió. ¿Por qué se sanan los enfermos? Porque reprendemos la enfermedad en el nombre de aquel que me confirió la autoridad. Entonces la enfermedad se va no porque Alexander le dijo que se fuera afuera, que saliera afuera. Se va la enfermedad porque en el nombre de Jesús está escrito que toda rodilla debe doblarse y toda lengua debe confesar que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, esto sin lugar a dudas es una gran responsabilidad para los que han sido establecidos por Dios como una autoridad, pues ellos deberán ejercer dicha labor con temor y temblor, pues a quien deben rendirle cuentas de todo lo que les ha sido puesto a su cargo es a Dios mismo. Los que saben lo que es ser autoridad delegada están conscientes de que deben rendir cuenta. Eso que dicen, Jehová mi pastor y nada me faltará. Yo no me sujeto a hombre. Ay, Dios mío. Por aquí decimos que tiene un cable pelado. Están siendo expuestos a la vergüenza pública porque no son establecidos de una manera legal. Entonces, ¿qué significa entonces ser autoridad delegada? Ya me faltan 8. En mi reloj acá son las 11:52, hora venezolana.
10:52, 53 acaba de cambiar, hora Perú, Colombia y Ecuador. Entonces, ¿qué significa ser autoridad delegada? Autoridad delegada es entonces la potestad o facultad dada por Dios a una persona para, y esta autoridad es establecida a través de autoridades preasignadas por Dios mismo para ejercer el llamamiento con unción y ser un vocero de Dios, tanto en la esfera material, en lo natural, como en lo espiritual, dentro del trabajo, en la congregación, en la ciudad, en la familia. Es importante que usted sepa que usted ha sido delegado por Dios. Y leemos Lucas 10:16, que dice de la manera siguiente: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, importante esto. Quien no acepta tu autoridad, sabiendo que eres legal, que estás actuando bajo la legalidad del Espíritu, no eres como decimos por acá, con el respeto de muchos, no es un tirapiedra. Hay muchos líderes por allí que andan haciendo cosas que no deben, malponiendo, repito, el nombre de Jesús y la iglesia de Cristo, haciendo que la gente que no conoce a Jesús, que debería estar dando buen testimonio, porque una de las cosas que dice Pablo, al que desea ser obispo, el que desea tener autoridad, el que quiera ser una autoridad delegada, mira lo que dice Pablo, 1 Corintios. Ya voy a terminar. 1 Corintios. Dice que en ese capítulo 3 de 1 Corintios habla el apóstol Pablo acerca de que había un grupo de personas que decían: yo soy de Apolos, otro decía: yo soy de Pablo, otro: yo soy de Cefa. Y lo cierto es que Pablo dice: mira, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros somos colaboradores. No importando lo que hagamos, siempre hay que reconocer, dice Pablo, que el que desea obispado debe ser, primeramente, tener buen testimonio de los de afuera, tener buen testimonio de los de adentro, debe saber gobernar bien su casa, debe tener sus hijos en sujeción. No puede tener hijos pendencieros, peleones, contenciosos. No puede ser avaro. No puede ser tener ganancias deshonestas. ¿Usted ha leído eso? Son los requisitos para ser una autoridad delegada. Una cantidad de personas que son mal vistos en su comunidad. Y no hablo de cosas falsas, porque Pedro dice que si hablan de ti mintiendo, gózate, alégrate, porque así pasó con los que te antecedieron. Pero sí, dice, ninguno sufra como malhechor o como homicida. Tú eres una autoridad delegada, de verdad, que digan toda clase de mal contra ti mintiendo. Gózate y alégrate, porque grande es tu galardón en el cielo. Pero si lo que dicen es verdad y estás dejando mal parada aquel que te dio la autoridad, que te delegó la autoridad, aquel que te confirió, te invistió de poder para hacer una asignación,
Entonces, no llores, no te quejes. Si estás recibiendo el pago de tus acciones, no te quejes, arrepiéntete. Pero si recibes maltrato injustamente, gózate, porque Dios está viendo lo que está pasando contigo. Entonces, ya me quedan varios minutos, me quedan acá para ya terminar. Quiero cerrar con esta reflexión final para que entonces podamos tener una activación de este ministerio quíntuple, el ministerio quíntuple en la iglesia. Es importante que cada uno entienda cuál es su función. Por eso Pablo, también el apóstol Pablo, hace un llamado en el capítulo 12 de Romanos, una cita muy conocida por todos. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que Dios nos da, o que Dios nos es dada, si el que profetiza, úselo conforme a la medida de fe, o el de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Entonces, esta es la clave para ejercer una autoridad delegada a la altura de aquel que nos llamó. Yo siempre les digo a mi gente, tienen que estar a la altura de la dignidad que Dios les dio. Dios te llamó a su servicio. Oye, no es cualquier servicio, estás llamado por Dios para hacer algo. ¿Sabes cuántos hay que pueden hacer tu función, pero Dios pensó en ti? Hay quienes están mucho más calificados, más capacitados, tal vez con más disposición, pero Dios dijo, quiero hacerlo contigo. He puesto mis ojos en ti. Hago un llamado a las mujeres en este tiempo y les digo de parte de Dios, no se sigan resistiendo al llamado de Dios. Ustedes son coherederas con nosotros de las riquezas de la gloria en Cristo Jesús. Ustedes son también instrumentos poderosos en la mano de Jesucristo. Y el Espíritu Santo está presto para venir con poder sobre ti, para ungirte y establecerte como una autoridad delegada. Y tú puedas entonces cumplir con esa asignación divina. No te sientas menos. No te sientas menos. Tú eres una hija de Dios. Tienes el mismo derecho y tienes la misma oportunidad para servir a Dios como cualquier otra persona. Porque Dios va a ver tu corazón. Si te hace falta capacitación, Él te va a enseñar. Pablo dice que Dios llama, capacita y luego envía. Ese es el diseño de Dios para establecer una autoridad delegada.
llama, capacita y envía. Hay muchos por allí que, repito, parece jocoso, que tienen un llamamiento. Nadie los llamó, ellos se aparecieron. Nadie los formó ni los capacitó. Ellos se lanzaron así como sea, yo mismo soy. Y ellos mismos se autoenviaron. Pero cuando tú eres una autoridad delegada por Dios, capacitado y enviado, Él no te va a enviar desprovisto. Él no te va a enviar desprovisto. Él te va a dar todo lo que necesitas. Él va a suplir tus necesidades. Él va a hacer que esos zapatos se mantengan en la suela sin gastarse, que esa ropa no envejezca, que esa harina no me escasee, que ese aceite no mengue. Porque Dios acompaña. Y algo más que voy a decirte. Cuando Coré se levantó contra Moisés, la tierra se abrió a él y a 200 personas principales descendieron vivos al infierno. María pensó en su corazón contra su hermano y Dios se le apareció y le dijo: ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Por qué tú estás hablando mal de mí? No estaba hablando mal de Dios, estaba hablando mal de la autoridad delegada. Y Dios vino y le dijo: te equivocaste, no estás hablando de la autoridad delegada, estás hablando de mí porque yo fui, Él me representa a mí. Y si hablas de Él, que yo delegué, estás hablando mal de mí. Y se le pegó una lepra hasta que se arrepintió. Porque no entendía que no se trataba de Moisés. No era Moisés el líder. Moisés era el representante de Dios. Por eso cuando Dios lo llamó, le dijo: yo hablaré contigo y tú serás como yo delante de ellos. Por eso no entendía María. Ella estaba enfrascada en que estaba hablando mal de su hermano. Y resulta ser que en ese momento de murmuración no estaba murmurando contra su hermano. Porque el exceso de confianza y la familiaridad termina desenfocándote y te abre una puerta para maldecir, para murmurar. Ella estaba creyendo que estaba hablando de su hermano menor, porque acuérdense que María y Aarón era mayor que Moisés. Pero en ese instante, en autoridad, Moisés era mayor que ellos. Alabado sea Cristo. Porque eso hace Dios. Cuando te llama a su servicio, puedes tener más hermanos que contigo y tú puedes ser el último. Pero si Dios te llamó a ti para ser la autoridad delegada, los mayores tendrán que servirte. Tendrán que venir a ti a buscar el consejo, porque en autoridad tú eres superior. Ay, Dios mío. Padre, doy gracias por esta palabra, de esta reflexión sobre lo que es una autoridad delegada. Yo oro que tú traigas orden y tú nos ayudes, Señor, a ser dignos representantes de esa autoridad delegada aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a que podamos dejar tu nombre en alto, que podamos testificar de Jesús como debemos. Como dijo David: en tanto que el impío esté delante de mí, Señor, pon guarda en mi boca para no pecar contra ti. Pon tú las palabras sazonadas en mi boca, para la edificación de los oyentes. Ayúdame a estar atento de la doctrina y de lo que predico, porque haciendo así me salvaré a mí mismo y salvaré también a los que me oigan. Te lo pido en el nombre de Jesús, y que esta cumbre ministerial internacional que hasta hoy ha estado, Señor, en estos 2 días que tú has tenido a bien
hablarnos a través de tantos hombres y mujeres siervos de Jesucristo. Que esa palabra haya cabida, sea como un martillo que quebrante la roca y derribe todo argumento intelectual, generacional, familiar, que se levante en contra del conocimiento de Jesús, y podamos establecer tu reino tal y cual como tú lo has establecido. En el nombre de Jesús, oro por todos los que se conectaron, Ana Iris desde México, allá en Perú, y todos y cada uno de aquellas personas que después que se ha colgado este video van a verlo. Oro por sanidad sobre sus cuerpos. Oro por restauración emocional, restauración física, restauración espiritual, restauración financiera. En el nombre de Jesús, oro para que la venda que el enemigo ha puesto en los ojos de muchos, para que el evangelio no le resplandezca, sea removida. Oro por salvación por los familiares cercanos y lejanos, conocidos y desconocidos, de todos y cada uno de aquellas personas que se van a conectar y los que se conectaron. Que la luz del evangelio le resplandezca. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta aquí he llegado con el tema, la reflexión. Le repito mi nombre, Edgar Alexander Flores Pérez, ministro de Jesucristo por gracia, siervo de Jesucristo por amor. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones, guarde sus mentes, sus espíritus en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y oro que esa paz también gobierne tu corazón, para que así, en medio de este mundo turbulento, tengas paz. Shalom.